Qué silencio. Es la segunda Estamos vez igual. esperando que avise. Sí. Pablo, la primera nos salió muy bien. ¿Para qué? El micrófono, Clau. Ah, Apaguen si quieren los demás el micrófono. O Lo sea, tengo esta conectado. salió, la anterior salió muy bien. O sea, esta es la que va a salir mal, entonces. Ah, no, bueno, digo, tal vez era como una cosa del Xinjiang, ¿no? El equilibrio universal, ¿no? No, no, Pablo, ¿dónde quedó el realismo? Y Ya no, sé, no, no, eso, vamos. bueno, eso es Vamos, realismo, eso es vamos, realismo. vamos, ahí vamos. Acá somos varias las que nos cuesta, digamos, lo público virtual, pero bueno, vamos queriendo. Lo más importante es el producto. El proceso, el proceso. Digo, el producto, digamos, de la conversación, o sea, no eso con su contenido. ¿Estamos? Tarda un poco en conectar al Facebook. Bueno, ahí ya estamos en Facebook, ¿eh? Perfecto. Hola, buenas tardes a todas y a todos, ¿cómo están? Damos comienzo entonces, así de a poquito, la gente se vaya conectando a este nuevo encuentro de conversaciones en red del CENTES número 3, en el marco de, bueno, de nuestro proyecto escuela, de la formación docente. Sabemos que para los maestros y las maestras es un desafío muy grande poder dar cuenta de nuestra práctica. Muchas veces, sí, somos vistos como meros ejecutores o de políticas como que implementamos simplemente. Y el objetivo de estos encuentros para nosotras fundamentalmente es poder reflexionar sobre lo que hacemos todos los días. Son encuentros que hacíamos de forma presencial, que ya llevaban 3 años, este iba a ser el 4.º año de seminarios del CENTES 3, donde, bueno, acuden personas con, digamos, con un gran compromiso ético, político y también académico, que son para nosotros referentes, maestros, que hacen al conocimiento pedagógico. En ese sentido, hoy tenemos el orgullo, el honor de que nos acompañe, como nos ha acompañado en otras oportunidades en la escuela, Pablo Pinó. Y bueno, se trata un poco de poder conversar. Lo lindo de este encuentro por ahí es poder poner en alto la mirada de la escuela pública, de la educación pública y particularmente de la modalidad de educación especial. En ese sentido, no va a ser un conversatorio donde vamos a escuchar al maestro Pablo Pinó, sino, bueno, le fuimos ofreciendo algunos materiales previamente para poder reflexionar acerca de este campo de problemáticas tan interesante que es la modalidad de educación especial, cómo fue construyéndose a lo largo de la historia, y bueno, en ese sentido van a exponer compañeras, Laura Rossetti, Janina Weinstein y María Belén Trejo, que se animan de algún modo a este desafío que es hacer una apropiación crítica de las tecnologías y poder transmitir lo que queremos decir, lo que los maestros consideramos y las maestras consideramos que es importante transmitir. No es para ninguna una novedad que en la situación de pandemia y aislamiento social, preventivo y obligatorio, las desigualdades se incrementan y justamente ponen en evidencia a nosotros como docentes todas las dificultades por las que atraviesan nuestros alumnos, nuestras familias,
ponen en evidencia la desigualdad en términos de, bueno, conectividad, acceso a la tecnología. Y en ese sentido, la escuela pública en particular, los docentes, también ponemos cuerpo para tratar de justamente que esa situación de distancia, esa educación a distancia no lo sea, sino que la escuela pueda cortar esas distancias, pueda generar algún tipo de trama, algún tipo de lazo, donde bueno, se haga un andamiaje posible, cierto soporte cultural que habilite una práctica, un diálogo, aún en contextos tan complejos y tan difíciles como los que estamos viviendo, que requieren no solo de prácticas de enseñanza, sino también de cuidado y de compromiso también afectivo con nuestra población y con nuestros estudiantes y con las familias. La pregunta sería en este encuentro si creemos que los equipos docentes, cuando tienen un trabajo comprometido, son capaces de dejar huellas, ¿sí? Aunque sea digamos, de esta forma, poder desesperadamente intentar sostener algún tipo de relación y de vínculo, y bueno, ¿cuál es la mediación posible que puede ofrecer la escuela? Y si algo de este aislamiento, de esta desigualdad, y en el caso de la modalidad de educación especial, de las prácticas de medicalización tan fuerte de la infancia, puede acortarse, puede minimizarse, puede saldarse a partir de la intervención de un maestro, una maestra atenta a ese sufrimiento, a esa problemática, y bueno, intentando de manera conjunta y colectiva generar algún tipo de trama que habilite un aprendizaje posible. Sobre estos temas vamos a trabajar y vamos a poner en discusión los temas, los conceptos de normal, anormal, subnormal, y bueno, la invitación a Pablo tiene que ver justamente porque es una mirada retrospectiva en educación y todo su análisis histórico, toda la capacidad que, digamos, todo ese trabajo que hace a poder pensar el hoy, pero desde nuestra mirada también histórica. No es posible pensar el hoy sin pensar el ayer y bueno, habilitar sí un futuro, pero poder pensar los procesos y las condiciones que dieron origen a la situación particular de la modalidad de educación especial. Sin detenerme más, decirles que bueno, el gran objetivo de la escuela es que nosotros creemos que este espacio, un espacio de reflexión, un espacio de pensamiento, produce sin duda efectos y creemos que de esta forma poder pensar en lo que hacemos todos los días va a habilitar una mejor calidad y una escuela que estas palabras que tanto suenan, que es calidad e inclusión, bueno, realmente se encarnen en las prácticas y realmente puedan llevarse a cabo, que no queden simplemente en palabras políticamente correctas dichas, sino que, bueno, cuando hay un equipo que piensa, que trata de reflexionar todos los días sobre lo que hace, que tiene este compromiso que fundamentalmente es ético, más allá de lo profesional, es ético, es afectivo, es con el otro. Sin duda la escuela puede dejar marcas aún y minimizar estas distancias aún en un contexto tan complejo como el que estamos atravesando. Mucho más fuertemente se ve el lugar de la escuela como el gran organizador social en estos contextos. Entonces presentamos formalmente a las compañeras que van a ayudarnos a conversar sobre todos estos temas. Por acá tenemos a María Belén Trejo, que es profesora de nivel primario, egresada de la Escuela Normal Superior número 1 y licenciada en Ciencias de la Educación por parte de la Universidad de Buenos Aires. Es becaria doctoral del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación y bueno, Pablo Pinó dirige esa tesis de investigación. También es profesora de Historia en Educación a nivel superior no universitario y trabaja dando didáctica general en el profesorado de Psicología en la Facultad de Psicología de la UBA. En este sentido, como siempre les decimos, ante todo es maestra de apoyo pedagógico en las escuelas integrales interdisciplinarias número 4 y docente de grados también en distintas escuelas del Distrito Escolar 3. Poner en alto el valor en la experiencia en los territorios y de algún modo también pensar de qué modo se construyen las prácticas desde la propia experiencia, de qué modo se construyen las teorías desde la propia experiencia en la práctica. Así que bueno, bienvenida María Belén. Si les parece, ya va a empezar un trabajo que estuvo
pensando con Janina Weinstein, que tiene que ver con la temática de normal, anormal, subnormal, una mirada retrospectiva en educación. Si nos querés contar un poquitito, bueno, cómo pensaron este trabajo, de qué modo reflexionaron estos conceptos, cómo fue dándose la categoría de la educación especial como campo de problemáticas a lo largo de la historia. Bueno, estos y otros temas la escuchamos atentamente. Un gusto, María Belén, y bueno, bienvenida. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias al equipo docente del Centro Educativo para Niños, Niñas en Tiempos y Espacios Singulares, el CENTES. Muchas gracias a las personas que están participando. Es un gusto contar con estos espacios de encuentro que este momento de pandemia nos permite reunirnos de maneras que antes no eran posibles para poder pensar temáticas que nos convocan. Como inicio este conversatorio, voy a arrancar planteando una mirada retrospectiva de lo que hoy entendemos como la modalidad de educación especial. Proponemos centrarnos en las formas con que se definió lo educable, lo remediable, los procesos mediante los cuales se miraban e identificaban a quienes no encajaban con los patrones esperables. Nos proponemos pensar los rasgos de lo anormal, la diferencia, a partir de un rastreo en publicaciones y en expedientes producidos bajo la órbita del Consejo Nacional de Educación y una última parte sobre el Ministerio Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación es un organismo que durante la primera parte del siglo XX concentró la organización y gestión de escuelas de la capital, de los territorios nacionales y, a partir de la Ley Laínez, también de las provincias. Para reflexionar luego sobre algunas características que asume esta modalidad en la ciudad de Buenos Aires, en función del marco regulatorio de la Ley de Educación Nacional. Creemos que recuperar, como decía Jimena, estas discusiones, estas tensiones que se dieron vinculadas a la educación especial, nos permite historizar, contextualizar, problematizar parte de la mirada actual desde la modalidad. Pensar estas discusiones, estos debates, que en algunos casos siguen abiertos o que plantean desafíos que la escuela en la modalidad especial puede darse el desafío de afrontar. Para realizar este abordaje vamos a señalar iniciativas entonces en organismos estatales en 3 momentos, para identificar elementos que hacían a la discusión sobre la educación de sujetos que se consideraba que no encuadraban dentro del canon de la normalidad. En primer lugar, es importante señalar que una de las grandes contribuciones del proyecto modernizador que tuvo lugar en la Argentina en la última parte del siglo XIX fue la masificación y la multiplicación de discursos acerca de la instrucción pública, de la infancia y también de campos estrechamente vinculados como la psicología infantil, así como la extensión y la obligatoriedad de la escuela primaria. Entonces, a partir de 1900, pocos años luego de sancionada la ley 1420, el incipiente sistema educativo daba cuenta de dificultades para implementar y sostener la escolaridad obligatoria homogénea. Encontramos que en 1906 el Cuerpo Médico Escolar señalaba la falta de propuestas educativas para niños retardados intelectuales y niños físicamente débiles, y que a raíz de esto elaboraron un informe que pretendía la atención de este segmento de población. Antes de continuar vamos a hacer una aclaración muy importante. Vamos a utilizar términos que actualmente constituyen calificativos peyorativos discriminatorios, que no tienen un uso legitimado ni en términos de diagnóstico, ni como tipología de clasificación de sujetos. Pero son términos que nosotros encontramos en las fuentes. Prestarle atención a esto también nos permite entender cuál era la forma de abordaje de estas diferencias. Entonces, bueno, en 1906, el Cuerpo Médico señalaba que la atención educativa de anormalidades ya estaba contemplada en algunos casos a través de escuelas para sordomudos y para ciegos, y por otra parte, para los idiotas y los imbéciles, señalaban que eran asistidos en hospicios. Pero existía un delgado grupo de individuos que no podían ser considerados normales y que eran más difíciles de detectar. En el afán clasificador se dividía este grupo de retardados en pedagógicos y médicos. Los retardados pedagógicos se estimaba que de ahí saldrían los futuros demagogos, anarquistas, diversas clases de desequilibrados y de ingobernables, que desde ese punto de vista eran un peligro para el orden social, para la cohesión social. Por otro lado, los retardados médicos, que manifestaban un rendimiento intelectual inferior a lo normal, se proyectaban los futuros pensionistas de cárceles y de manicomios. Por estas razones, educar a estos sujetos era un beneficio tanto económico como productivo para la sociedad.
En cuanto a la propuesta pedagógica en este momento, proponían una enseñanza mixta, que haga un fuerte hincapié en lo utilitario, que enseñe labores, quehaceres, pero que a su vez sea intelectual. Como se trataba de poblaciones señaladas como volátiles o con dificultades para refrenar instintos, se recomendaba el trabajo con un número más restringido de alumnos, para garantizar mayor vigilancia y vigilancia por parte de un cuerpo docente especialmente capacitado en la tarea. El tránsito escolar de estos niños tenía que ser diseñado en otro tipo de instituciones, ya que no cuadraban dentro de los patrones de urbanidad, de normalidad. 2 años después, de vuelta, en el Monitor de la Educación encontramos un nuevo informe del mismo cuerpo médico que reconocía la necesidad de generar espacios de articulación con otros organismos. A la par que retomaba las antiguas propuestas, añadía nuevos, incluía este ámbito, esta cuestión, la necesidad de generar espacios de articulación con otros organismos, especialmente instituciones destinadas a las tareas asistenciales. Y ya en este punto, el cuerpo médico señala que se estaban excediendo los límites de lo previsto por la Ley 1420 en materia de atención educativa de estos sujetos. Algunos de los proyectos que propusieron en 1906 y 1908 pudieron materializarse y otros permanecieron como intenciones. Desde este primer momento de comienzo de siglo puede verse la necesidad de identificar lo diferente, lo que no es normal, lo que no puede ser atendido eficazmente por la escuela común. Los artículos que relevamos abundan en calificativos que intentan caracterizar esta infancia que se escapa del ideal del proyecto modernizador, nacionalizador, homogeneizador. Desde calificativos como anormales, deficientes, retardados, desequilibrados, enfermizos, nerviosos, una serie de categorías que, si lo pensamos en términos antagónicos, nos permiten pensar qué es lo que entonces sí que se consideraba normal, aceptable o deseable. Para pensarlos en términos de alteridad, aquello que es suficiente, equilibrado, sano, saludable. En otros términos, se pensaba que la infancia apropiada, que la infancia que la escuela sí podía procesar, eran aquellos sujetos que se manifestaban moderados, recatados, dóciles. Para estos alumnos anormales, la mirada docente tenía que ser apuntalada por una mirada médica, con el objetivo de inoculizar las tendencias instintivas peligrosas. Hay una preocupación marcada y recurrente por la detección, el estudio, la medición y la clasificación de la población infantil que escapa a la normalidad. Podríamos pensarlo de la mano con el desarrollo de la psicología infantil. En un segundo momento, encontramos políticas públicas destinadas a la capacitación, a la formación docente. Entre 1926 y 1929 se publicó en el Monitor de la Educación, con cierta regularidad, una sección denominada Curso de Enseñanza para Niños Retardados, en donde se iban transcribiendo las conferencias dictadas en el marco del programa de perfeccionamiento para maestros. En este programa se abordaban problemáticas vinculadas a la detección, al tratamiento de los niños, organizadas por patologías o en función de diagnósticos. Podemos ver que las temáticas abordadas eran tartamudez, problemas de pronunciación, sordomudez, ceguera visual. De vuelta, las voces autorizadas para capacitar, para enseñar, para producir esta especialización eran voces médico-pedagógicas y los destinatarios del espacio eran docentes. Dentro de este mismo contexto, en 1930, el Consejo Nacional de Educación presentó al entonces presidente un pedido de creación de sanidad escolar y de una escuela auxiliar mixta, encargada de la atención, y ahora vuelven sobre el tema de las categorías, de alumnos retardados, subnormales, anormales. Reconocían que el régimen de la enseñanza común no podía adaptarse a estas personas. Entonces, era necesario preservar a los niños normales del contacto con estos sujetos. La escuela común entonces era incapaz de aceptar lo normal y estaba previendo o necesitando la creación de vías alternativas para canalizar estos sujetos. El expediente vuelve sobre la Ley 1420, afirmando la necesidad de diseñar un proyecto pedagógico que logre por lo menos colocar a los niños retrasados pedagógicos en condición de ganarse la vida, y que a su vez no representen un obstáculo, una carga social o un riesgo para quienes les rodeaban.
Un poco más adelante en el tiempo, ya hacia 1950, en el marco del primer gobierno peronista y bajo la órbita del recientemente creado Ministerio de Educación, volvemos a encontrar nuevas iniciativas en el campo de la educación para niños anormales, subnormales, retrasados, inadaptados. En este contexto se propone la creación de un legajo para el alumno inadaptado, que sea aquel instrumento adecuado y apropiado para sistematizar información sobre estos alumnos que la escuela no podía trabajar. En esta ficha, en este legajo, la apreciación médica seguía siendo el factor determinante. Quien autorizaba o restringía la derivación o el inicio de todo este proceso de diagnóstico era la mirada médica. Y dentro de las especialidades médicas, quien prestaba el primer ojo era la pediatría, que era la encargada de marcar los desvíos. En primer lugar, en términos numéricos, haciendo apreciaciones de carácter antropométrico, fisiológico, pero a esta información se le añadían otras miradas que recuperaban antecedentes familiares, como adicciones, alcoholismo, abortos, acontecimientos vinculados a la primera infancia, con una mención particular a la lactancia, al destete como momentos significativos de la constitución de ese sujeto. El legajo incluía una entrevista psicológica donde se recababa información sobre el grupo familiar, tanto el núcleo cercano como el grupo familiar amplio, un diagnóstico social, informe de la vivienda, constitución legal de ese núcleo, de ese entorno familiar y nivel moral. A manera de síntesis, entonces, en estos tres momentos hemos encontrado ciertas tendencias o ciertas continuidades que son sustantivas. En primer lugar, una tendencia a subordinar el discurso pedagógico al discurso médico cuando se trata de la atención educativa de estas personas. Eran los diagnósticos, las patologías, los desvíos, la anormalidad, las que orientaban el tránsito educativo de estas personas. Pensaba más como un destino que como un devenir o como un transitar. Por otro lado, notamos una dificultad para institucionalizar o darle materialidad a las propuestas. Desde momentos iniciales del sistema educativo, detectamos profesionales que identifican falencias en el aprendizaje de ciertos niños. Las disputas tenían más que ver con la creación de instituciones que se ocupen de ellos o de circuitos diseñados especialmente para ellos. Es decir, la opción más adecuada parecía ser la diferenciación y la segregación. En las publicaciones pedagógicas que relevamos, notamos lo poco sistemático de la preocupación en dicho tema. Emerge por momentos, pero no aparece constantemente en agenda. Por otra parte, a pesar de que el Consejo Nacional de Educación, como habíamos dicho al principio, gestionó durante la primera parte del siglo XX escuelas en distintos puntos del país, la preocupación por la atención de estas infancias anormales aparece centralizada en ámbitos urbanos, en particular en la ciudad de Buenos Aires. Entonces nos atrevemos a pensar si esto tiene que ver con una cuestión de la alta concentración de población, con la mayor cobertura educativa de la población de la ciudad de Buenos Aires, con la presencia de efectores de salud disponibles en áreas urbanas, y por contraparte su ausencia en espacios que estén alejados de la capital, con la mayor disponibilidad de recursos, o con una cultura urbana en donde los comportamientos, las actitudes y las disposiciones de estas personas resultaban más visibles. El registro de cierta población que no se ajustaba a la normalidad era analizado bajo estándares cuantitativos, lo que daban confiabilidad. Sí, perdón, sí, Violet. Disculpen un minuto. Marco, sí, es esto que ocurre, obviamente, que tiene que ver, es válido, con el esfuerzo que implica, ¿no?, para nosotros, los docentes, esto del teletrabajo. Sin lugar a dudas, es lo público, lo privado, se entremezcla. El gran organizador que es la escuela como institución, que no es solo un edificio, sino tiene que ver con las lógicas de lo institucional y que hacen a lo laboral, bueno, se van perdiendo, así que más que entendible. Y sí, las docentes, además de docentes, somos madres.
así que lidiamos con esas cosas y ahí está la gorda, pero bueno, si podés continuar, María, y si no, vemos. ¿Sí? Sí, ahí termino, todo un tema, el tema de la maternidad. Lo dejamos para otro capítulo. Bueno, entonces, en este primer medio siglo largo, vemos la importancia de la creación de estándares cuantitativos que le den confiabilidad a ese acto de clasificación de sujetos. Y a partir de esos procesos de medición, de clasificación, de rotulación, también eximir a la escuela del éxito escolar de esas poblaciones. Esta clasificación agrupaba gran diversidad de desviaciones dentro de lo que la escuela común no podía procesar o necesitaba expulsar hacia canales alternativos. Y para ya empezar a sintonizarnos en lo que van a comentar las compañeras, ya en el siglo XXI, con unos cuantos tratados internacionales y convenciones de por medio, encontramos que en 2006 se sanciona la Ley de Educación Nacional, que establece que la educación especial es una modalidad transversal al sistema educativo, tanto a niveles como a otras modalidades. Así que ahora damos pie a las compañeras a que nos cuenten. Muchísimas gracias, Belén. Justamente lo que queríamos es poder plantear una mirada histórica de la educación. ¿Cuántos son, desde el gran avance que implicó la Ley 1420 en cuanto a lo que era la universalidad, universal, gratuita y obligatoria, esta experiencia de lo común, de algún modo cómo implicó procesos tan fuertes de desubjetivación para las infancias, ¿no? Cómo sobre eso, cuáles son las nuevas condiciones, cómo tenemos que aprender para que esta experiencia de lo común, que es tan importante en un Estado, en una nación, bueno, no termine siendo excluyente en sí misma. Entonces, bueno, la idea es también ahora, hecho esta mirada histórica, donde vemos claramente dónde primaba la mirada médica, lo rehabilitatorio, el lugar, los términos tan terribles, ¿no? Del tarado, el deficiente. ¿Qué hace a la historia nuestra de la educación especial? Ver qué de estas prácticas podemos revertir y estamos en la obligación de revertir, y cómo en ese sentido el paraguas, la apertura de la Ley Nacional de Educación implica una mirada tan importante de nuestra modalidad de educación especial, como bien dice María Belén, de manera transversal y dando justamente garantía al derecho social a la educación y a la protección de derechos de niños, adolescentes, bueno, con discapacidades o con problemáticas emocionales severas o con dificultades para el acceso, la participación, los aprendizajes, pero bueno, ¿cómo estamos hoy en estos desafíos que en un capitalismo tardío, en pleno, donde hay efectos continúan de medicalización, de neoliberalismo, de etiquetamiento de las infancias? Bueno, ¿cómo podemos construir quizás un plural donde respete, ¿no? Un común plural que respete lo singular? Es el gran desafío, creo, que tiene hoy por delante la educación especial. Tomaría unos minutitos para agradecer la presencia, que no lo hice al principio, decirles que esto, así como tiene estas dificultades, este canal de comunicación que implica esta dificultad para nosotros, de conectividad, también extiende y abre las puertas de la educación especial a territorios que de verdad no pensábamos que íbamos a poder alcanzar. Contarles que hay conectada gente de la provincia de Buenos Aires, compañeras de educación común, no solo equipos de la modalidad de educación especial, sino compañeros de educación común, compañeros de la Universidad de Buenos Aires, agradecerles a gente de la Facultad de Filosofía y Letras, de Ciencias de la Educación, de Psicología, institutos de formación docente, y bueno, y los que siempre estamos acá de este lado de la educación especial, todos los equipos, desde el apoyo de las autoridades de supervisión de educación especial, del escalafón B y del escalafón C también, bueno, equipos de orientación, bueno, todo el conjunto de la modalidad de educación especial acá presente, así que bueno, defendiéndola como dice la ley, a nivel de modalidad y de manera transversal, como tiene que ser pensado realmente el sentido de una inclusión como efectivamente en las prácticas y no solo como palabra. Continuamos entonces con dos compañeras de la modalidad de educación especial, docentes del CENTES número 3, para plantear por ahí como algunas preguntas respecto a la práctica, cómo en el CENTES, en el Centro Educativo para Niños en Tiempos y Espacios Singulares,
se piensa la temática, el abordaje con nuestros niños, con nuestras niñas con dificultades emocionales severas. Les comento que está aquí con nosotros, que también escribió el artículo con Belén, Janina Weinstein. Es profesora de nivel primario, participa como maestra psicopedagoga del CENTES 3 nivel inicial, también trabaja como docente de grado en este momento en diferentes escuelas del Distrito Escolar 18 y maestra también de escuelas integrales del Distrito Escolar 9. Bueno, también trabajó en escuela domiciliaria, así que presento entonces a Janina y la va a acompañar también Laura Rossetti, compañera también del CENTES número 3, maestra de grado en diferentes escuelas del Distrito Escolar 18 y agente de inclusión en diferentes programas de escuela abierta. Así que chicas, las escuchamos para continuar pensando a ver por qué traemos esto de la historia, ¿sí? Y por qué es importante reflexionar esta historia y bueno, cómo es el trabajo en la actualidad. Les doy la palabra entonces a Janina. Buenas tardes a todos y a todas. Construcción de lo común en tiempos y espacios singulares. Si hablamos de escuela, también tenemos que pensarla enlazada y atravesada por otras instituciones. Para esto será importante poder desnaturalizarla, así como también a las concepciones que tenemos de ella y de todo lo que la implica. Se trata de algo muy arraigado y que como individuos pertenecientes a una sociedad y a su cultura nos fue transmitido y hemos internalizado. Hoy nos toca posicionarnos desde otro lugar, ya que como docentes tenemos la obligación y la responsabilidad política y ética de hacernos eco de esas transmisiones y enseñanzas. Siendo estas resultado de un proceso subjetivo y producto de las elecciones que hagamos, tanto conscientes como inconscientes, de deconstrucción del sentido común que pesa sobre la mirada privatizadora y de negocio educativo tan habitual en el tratamiento hacia los niños, los maestros, las escuelas y la burocratización de la tarea de enseñar en la actualidad. ¿Los docentes podremos ser algo más que ejecutores y técnicos acríticos de mandatos educativos? ¿Qué implica para nosotras ser docentes hoy, en pleno siglo XXI, en un contexto mundial de pandemia, desigualdad y auge de la virtualidad? ¿Cómo no quedar impávidas e impotentes frente a las pantallas cuando nos choca de frente el dolor social y subjetivo de tantos niños y familias? Consideramos que en la modalidad de educación pública especial somos capaces de posicionarnos críticamente frente a estas tecnologías. Sostener que el valor fundamental de la escuela es la experiencia pedagógica intersubjetiva e interdisciplinaria que se teje en el vínculo con otros. Desde la escuela intentamos trabajar en esta virtualidad, resguardando la protección del derecho social a la educación de niños y jóvenes contemporáneos, con discapacidad y o problemas graves en su desarrollo subjetivo. Consideramos que más que un cúmulo de tareas y actividades sin sentido, nuestros alumnos y familias necesitan sostener un espacio pedagógico y afectivo de sostén como trama cultural y vincular que podemos ofrecerles como docentes. Tomarnos el tiempo de esclarecer qué tipo de prácticas educativas colectivas queremos y podemos propiciar. Consideramos que cada institución, así como sus miembros, son portadores de un saber, invisten una figura de autoridad y tienen la responsabilidad social de movilizar sus recursos para crear una dinámica interna que permita el cumplimiento de este mandato, del derecho universal a una educación de calidad para todos, sin por ello dejar de lado las diferencias que cada uno pueda tener. Eso será el modo en que se concretice la organización de cada institución y el trabajo pedagógico con sentido singular y pertinencia social. El contexto del trabajo docente es cada día más complejo y cada vez más incierto. El oficio de enseñar en la actualidad se encuentra en permanente cambio y transformación. En este espacio nos motoriza a pensar y repensar una y otra vez la mirada sobre nuestras prácticas, como sus consecuencias y potencialidades aún por venir. Valoramos el trabajo en CENTES, que nos brinda la posibilidad de pensar las trayectorias educativas reales y singulares, en el marco del trabajo en común. Esto implica hacer un análisis reflexivo de nuestra práctica y modalidad criterioso
de lo ya instituido, del complejo proceso de enseñar y aprender con otros, teniendo en cuenta sobre todo que estos niños generalmente han transitado un recorrido escolar marcado por el fracaso. Nos motiva a pensar cómo construir un común cada vez más plural y diverso, tal como fuimos desarrollando la Constitución de la Escuela Pública Argentina, fue el resultado histórico de un proceso político y social no exento de conflictos. La construcción de la normalidad, anormalidad, surge como efecto de la construcción de un sujeto político, la constitución y desarrollo de una identidad colectiva, unificada, la construcción de un dispositivo de socialización nacional para los nuevos ciudadanos que en aquel momento el Estado argentino necesitaba, siendo el Estado el encargado de garantizar este derecho universal a la educación. La formación del ciudadano, la identidad nacional y la igualdad de los habitantes del territorio argentino, entendida de un modo disciplinario, homogéneo e idéntico para todos. Sin embargo, frente a la exclusión, a las diferencias subjetivas y la desigualdad, ¿qué pasa con los que no ingresan en ese modelo homogéneo? ¿A qué costo sostiene el sistema el precio de la normalidad? ¿A quiénes incluye y a quiénes deja por fuera? Buenas tardes. Bueno, nuestra querida escuela pública habita el deseo del derecho social a la educación para todos. Sin embargo, ese mismo proceso histórico quedó constituido de manera hegemónica. A lo largo del tiempo se limitaron principios para esta, y quedando establecido un mandato fundacional homogeneizador de manera incuestionable. A pesar, por supuesto, de ocurrir cambios y transformaciones en algunas de sus tradicionales concepciones, a lo largo del tiempo, en materia de derecho social, a las diferencias y las minorías, ¿cómo se enlaza, ¿no?, este mandato con las prácticas en la actualidad? ¿Cuánto aún tenemos que aprender como docentes a contemplar las diferencias en nuestras prácticas de enseñanza? ¿Cómo habilitar propuestas pedagógicas realmente que sean plurales e inclusivas? Bueno, nosotros creemos que en este sentido la modalidad de educación especial tiene mucho que aportar. Así sostenemos una práctica pedagógica colectiva, interdisciplinaria y situada. El desempeño subjetivo queda comprendido por el dispositivo de enseñanza como resultante de un trabajo cultural y singular, dejando de hacer foco exclusivo en cada alumno e implicando en su educación a un gran entramado de relaciones, interdependiente así del objeto de conocimiento, de la didáctica docente, de las necesidades subjetivas del estudiante, su familia, la sociedad, y de cómo la escuela los recibe y aloja, considerándolos iguales a todos y cada uno respecto de sus derechos. Es así que en la escuela, como institución social, se encuentra atravesada por relaciones de poder y disputas sociales, económicas y políticas, siempre todas pensadas en función de diferentes intereses. Y si bien hay una lógica que se mantiene en estas instituciones, existen dos tendencias que son aparentemente contradictorias, una que trata de conservar y reproducir, y la otra de transformar. Bueno, en el CENTES tratamos de transformar nuestra mirada, cuando luchamos por preservar los espacios de reflexión como estos, de resistencia, de seguimiento y de evaluación constante hacia nuestra práctica. Cuando insistimos en resaltar los tiempos y espacios singulares de cada niño en particular, siempre intentando ofrecer lo mejor, una educación de calidad, donde aparezca la cultura, la historia, el arte, todos esos contenidos necesarios para que nuestros alumnos se inserten en un mundo de posibilidades. Y desde este lugar apuntamos a que el espacio recorrido en el CENTES sea solo de tránsito, en el cual puedan forjarse aquellas condiciones que sean necesarias para que los alumnos puedan continuar sus trayectorias, ahora sí en otras instituciones que estén adecuadas a sus necesidades. Pensar que si bien a lo largo de la historia observamos cómo las escuelas de especial tuvieron una finalidad de separación, de segregación, hoy podemos ver que esas escuelas siguen siendo instituciones puntuales, pero que trabajan en articulación con otras instituciones que ya no son aisladas, y se dan intercambios. Hay proyectos con otros establecimientos, tanto educativos como deportivos, también hay artísticos. Y así a través del transporte escolar, en el CENTES, realizamos un trabajo conjunto con instituciones de educación común y especial, por ejemplo, el Jardín de Desarrollo Social, con escuelas integrales interdisciplinarias, escuelas del Escalafón C. Construimos con ellas trayectos pedagógicos diferenciados y comunes. De acuerdo a las posibilidades de cada uno, nuestros alumnos asisten a proyectos de natación, al ecoparque, a la jugoteca, también vamos a la biblioteca Devoto, al Club Vélez Arfiel, para poder realizar allí actividades que sean sociales, deportivas, recreativas, y ya por fuera de la institución.
Además trabajamos con las escuelas comunes, tenemos un proyecto de MPO, que es Maestra Psicóloga Orientadora, coordinado por el CENTES 3, que consiste en realizar apoyos y acompañamientos a ciertos niños que necesitan otra mirada y otro sostén. Es relevante resaltar que hacemos un abordaje integral, donde el discurso médico y clínico no oprime, sino que complementa y acompaña nuestro trabajo. Desde el equipo interdisciplinario del CENTES 3 nos contactamos con los profesionales de los alumnos para estar presentes en los diferentes tratamientos, ya por fuera de la escuela, siempre en un intento de aunar criterios, de pensar a los niños de un abordaje conjunto, donde el diagnóstico no sea un destino inamovible, sino focalizando nuestra atención en la singularidad de cada uno de esos sujetos. Y es así que los informes se realizan de manera colaborativa, narrando la historia de cada uno, tomando en cuenta muchos factores, como es el contexto, la familia, quienes están acompañando la trayectoria de cada niño, y de este modo siempre intentamos hacer puentes, siempre tejiendo redes. Desde la complejidad de la práctica, el trabajo pedagógico se triangula en parejas pedagógicas. Hay maestras de sección y maestras de sala. Contamos con un equipo docente que cuenta con maestra psicóloga, fonoaudióloga, psicomotricista, psicopedagoga, trabajadora social y terapista ocupacional, a la vez que también tenemos profesores curriculares de diferentes áreas como plástica, educación física, tecnología y música. También tenemos tiempos como este, en los cuales podemos realizar ateneos diarios, supervisiones semanales, seminarios periódicamente que posibilitan la reflexión. Los que estamos en CENTES tenemos una doble titulación, pero ante todo somos docentes, porque estamos en una escuela. Entonces nos situamos en este cambio de paradigma, donde el déficit no aparezca, sino la evaluación de las diferentes barreras de aprendizaje que obstaculizan, impiden que nuestros alumnos logren una trayectoria integral. ¿Y cuáles son las configuraciones de apoyo que necesitan? Todo lo construimos y lo pensamos entre varios, entre diversos actores que hacen a esta escena educativa. Si de restituir derechos se trata, desde la modalidad de educación especial, la práctica pedagógica en CENTES es pensada bajo el principio de igualdad, a través de la mirada ética y amorosa de una autoridad docente que se descentra del lugar del saber y el poder y habilita las diferencias subjetivas. En la experiencia educativa, colectiva, se proyecta el deseo de enseñar y aprender con otros. El proceso de enseñanza es pensado desde un dispositivo pedagógico interdisciplinario, dinámico, social, interactivo y en los mejores casos transformador de la experiencia de aprendizaje para todos. No solo de nuestros alumnos, sino también de nosotros como maestros, sus familias y la comunidad escolar. Es muy fácil decirlo en palabras, pero no así tan sencillo, hacer efectivo ese derecho y ponerlo en práctica. Sabemos que estamos en un momento de transición de modelos. Todos nos llenamos la boca hablando de una verdadera cultura inclusiva, pero por momentos se resiste, de ahí lo paradojal del discurso. La continuidad de la cultura hegemónica se afianza a través del sentido común en su historia, y muchas veces la inclusión sigue siendo vivenciada y percibida como amenazante para el sector más conservador. Siguen vigentes aún en democracia, y mal que nos pesen, los discursos del odio, del rechazo al otro, el estigma, el estereotipo y la discriminación. Por otro lado, también nos preocupa que en tiempos de neoliberalismo se utilice la palabra inclusión, con fines comerciales y mercantiles, aprovechando vilmente la ocasión para el negocio con la salud mental y la educación pública de nuestros estudiantes. Como docentes creemos que tenemos la posibilidad de denunciar cuando ello ocurre. Se tratará de tomar posición e intervenir como colectivo para transformar las experiencias pedagógicas en función de brindar lo que cada uno necesita. Niños y jóvenes con discapacidad y o con problemas graves en su desarrollo subjetivo, haciéndonos eco de sus voces, muchas veces acalladas, por momentos diagnosticadas, medicalizadas y usufructuadas como mercancía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicas. Sí, fundamentalmente eso, el poder tener una voz que pueda pensar de otro modo, ¿no? Las infancias en estos contextos tan complejos. Y en ese sentido, nuestro objetivo fundamental es poner en alto la educación especial para, bueno, dejar de ser, como muchas veces es en la ciudad de Buenos Aires,
el lugar de los otros, que al punto de que no aparecemos directamente para las inscripciones en cursos de capacitación. Creemos que, bueno, que hay de algún modo una responsabilidad ahí en cada una de nosotras de poder defender estos espacios en el marco de la Ley Nacional de Educación. Así que, bueno, continuamos. Ahora sí, con el gran maestro Pablo Pinó me decía, bueno, fíjate con total humildad cómo quería que lo presente. La verdad que para nosotros es un referente permanente de nuestros estudios, de nuestros conocimientos, desde siempre leemos sus textos. En principio es el gran maestro, pero bueno, también lo saben que es doctor en Ciencias de la Educación de la UBA, máster en Sociología de Flaxo, licenciado en Ciencias de la Educación por Filosofía y Letras de la UBA, profesor de enseñanza primaria en el Mariano Acosta. Siempre se desempeñó en la tarea de docencia y de posgrado, tanto en Argentina como en Latinoamérica, y tiene cátedra, es titular de la Cátedra de Historia de la Educación en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y también da cursos en el Instituto de Formación y Capacitación Docente Mariano Acosta. Estuvo en la presidencia de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación y dirigió la revista científica Anuario Argentino de Historia de la Educación, además de dirigir el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchos son los textos, pero entre ellos se destacan Relatos de Escuela, La Escuela como Máquina de Educar, cómo va tocando, ¿no?, este concepto de la maquinaria, todas las problemáticas respecto, bueno, al disciplinamiento de infancias y escolarizar lo sensible. La educación de las sensibilidades en la Argentina moderna, estudios sobre la estética escolar, entre otros. Actualmente dirige el proyecto Espacios de Memoria del Instituto Superior de Enseñanza número 2 y el doctorado en Educación en la Universidad Nacional de Tucumán. Así que bueno, la participación de él tenía que ver más que nada con la invitación de, bueno, que nos ayude a continuar pensando, a reflexionar sobre estos temas. Pablo, ¿cómo ves vos la posibilidad de los maestros de, al mismo tiempo que estamos acá en la escuela entregando las comidas, están los de infraestructura, mantenimiento, sin a veces los recursos necesarios para poder trabajar en las condiciones que consideramos que se necesitan? No obstante, ponemos siempre adelante, digamos, este derecho social a la educación de nuestros alumnos y bueno, damos a veces hasta cuestiones, sí, que tienen que ver con nuestra vocación, con nuestra alta implicación respecto a lo que implica el rol docente. ¿Cómo crees vos que un maestro en estos tiempos, en pleno siglo XXI, puede colaborar para una experiencia de lo común que deje huella, que deje marca, que nos ayudes a pensar cómo trabajar en equipo? No sé, lo que tengas ganas, lo que te surja de estas impresiones, nosotros agradecidísimas de tu presencia y, bueno, y de tu apoyo permanente para ayudarnos justamente a pensar la mejor manera de hacer las cosas. Te escuchamos entonces, Pablo. Bueno, hola, hola a todos y todas. ¿Me escuchan? ¿Me están viendo? Sí. Yo no tengo perfecto. Bueno, antes que nada, una alegría, en serio, estar invitado de nuevo. Yo hay un lugar mío ya en la agenda que todos los años era el CENTES 3, ya me dio que tiene un lugarcito, así que me encantaría estar ahí, lejos, a Devoto, pero bueno, no podemos en este momento. Pero estamos de esta forma que está muy bien y está bueno. A ver, te voy a hacer un par de comentarios sobre lo que escuché, que la verdad me pareció muy, muy interesante. Yo a Belén la conozco hace tiempo y es un lujo trabajar con ella, las compañeras me acabo medio de conocer. Pero, por un lado, Belén, primero, esta mirada retrospectiva, llamaban ustedes, tal vez un poquito, diríamos, genealógico, un poco más académicamente, pero no es lo importante, de cómo se va armando esta lógica de la educación especial, ¿no? Belén un poco contó cómo se desplegó el poder, cómo fueron los dispositivos de armar los dispositivos de poder para controlar, disciplinar, incluir, etcétera, a esta población a la cual va esta forma educativa. Pero esto claramente entraba en diálogo, ¿no? Pues en diálogo en el sentido más rico de diálogo, diálogo pensado no como una cosa que exactamente engancha, sino como algo que no se complementa, sino que se suplementa. Esto es que produce un plus, saca algo nuevo,
con lo que contaban las otras dos compañeras, que tenía que ver con qué hicieron los sujetos concretos, los maestros concretos, con lo que el poder decía, digamos, mientras Belén nos permitía ver los dispositivos de control que se armaban, ¿no? El Consejo Médico Escolar, la Dirección de Sanidad Escolar, digamos, la escuela domiciliaria, etcétera. Lo que veíamos, las otras compañeras nos contaban, bueno, ¿qué hicieron los sujetos concretos con esto? ¿No? ¿Cómo se apropiaron? ¿Cómo pudieron marcar estos límites? Yo escuchaba en lo de Belén una cuestión que estaba apareciendo, esto de ahí, solo para tirar preguntas, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, mirando otras cosas, es que cada vez que hubo una epidemia, de alguna forma, como estamos ahora, digo, afectó muy fuertemente la lógica de la educación especial, ¿no? El cuerpo médico escolar se creó después de una epidemia de cólera en 1906. Hay una cuestión donde no fue la de la... El modelo médico se afianzó en la educación después de la peste de cólera de 1870 y pico. El cuerpo médico escolar se va a formar después de una mínima epidemia de cólera. En cierta forma, uno puede ver que las libretas sanitarias que contaba Belén tuvieron cierta respuesta a la peste, a la llamada gripe española de 1918, y también que la polio del 56, la tremenda epidemia de polio, fue un impresionante estímulo para la producción de prácticas de trabajo con chicos que habían sido afectados en la década del 60. Digo, hay un lugar donde, no sabemos, pero pareciera que hay una cierta relación hay una relación entre cómo afecta la lógica de pandemias, digo, para pensar lo que estamos atravesando ahora con cómo va a ser el futuro. Una cosa que pasó que vale la pena revisar es que está bueno lo que le pasó a la cosa a Belén, que apareció Violeta por el medio, ¿no? Esto era, me quedé porque la verdad, además de muy simpático y demás, esta cuestión donde, bueno, por lo estábamos hablando de los problemas que tiene la segregación, el hermano de instituciones, y qué bueno que existen, ¿no? O sea, hay un lugar donde lo que nos demostró un poco esta cuestión de la pandemia, si es que alguna ventaja tiene, es que, bueno, la escuela no era solamente esa máquina espantosa, ¿no? Hay un montón de funciones positivas que cumple, que esta idea de la separación, de la segregación, no está todo cargado de cosas negativas, tiene que ver con algo de las posibilidades. Me quedé también después con uno de los compañeros, y un par de comentarios más para hacer, como efectivamente lo que reponen es este debate. Belén contaba en la historia el peso que tenían los términos médicos en el armado del discurso. No escuché casi términos médicos del otro lado, y está bárbaro. O sea, la idea de... Hay una cierta tensión en la pedagogía argentina que le juega muy fuertemente en la educación especial, por toda la carga que tiene la educación especial cultural y social, que es con quién va a privilegiar dialogar la pedagogía. Y mientras uno mira una mirada más normalizadora, que va a privilegiar el discurso médico, el discurso biológico, pensar la educación como un problema médico, uno puede ver que hay otra tendencia de larga duración que dice, bueno, que en realidad la pedagogía tiene que hablar más con la filosofía, tiene que hablar más con problemas como derecho. Digo, no es lo mismo usar el término derecho que el término enfermedad, ¿no? Hay una tensión que se da en toda la pedagogía argentina. Pero me parece que en la educación especial un poco más fuerte, si es la educación especial es un problema de la enfermedad, es un problema del derecho. Por supuesto que estoy diciendo un poco reduccionista, es mucho más complejo la cuestión. Pero estoy viendo cómo, de qué lado vamos a caminar más. También cómo fue cambiando, ¿no? Cómo estas prácticas distintas, diferentes, fueron integrándose, cómo es la lógica con la educación común, la educación domiciliaria, ¿no? Como también hubo en algún lugar donde una de las grandes barreras que hubo que romper y se pudo romper es cuando se armó la escuela moderna, alguien dijo que era un maestro, un grupo de alumnos, y costó muchísimo romperlo esto. Y cuando se pudo pensar que es probable que haya más de un maestro en un grado, digamos que no tiene que haber uno y un solo maestro, esto permitió otras lógicas, ¿no? Hoy es común cuando uno va a una escuela ver que dentro del aula hay más de un adulto, generalmente un maestro acompañante de algún chico que tiene algún grado de integración. Esto era impensable antes. Digamos, hubo que pasar mucho tiempo para animarnos a pensar que es probable que en el aula haya más de un adulto. Digamos, hubo que ir rompiendo los dispositivos y permitió esta idea que ustedes llamaban, muy lindo, de todo se trabaja en conjunto, no se toma una decisión sola. Estas son algunas puntas que se me ocurren para escucharlo. Los trabajos, como muchos dicen, tienen que ser publicados, tienen que estar difundidos, más allá de la cuestión. La verdad que me gustaron mucho y son como densos, ricos y emocionantes, ¿no? Hay una cuestión de uno ve ahí trabajo, ganas, y como algunas puntas o ideas para seguir discutiendo. Creo que aprovechemos, aunque sea difícil, vía Zoom, preguntar, discutir, pedir, digo, también no solo a mí, sino a las exponentes, voy a decir algo que digo siempre, a veces las preguntas son bienvenidas, pero a veces las preguntas, uno lleva mucho tiempo hacer una buena pregunta. Entonces a veces, más que una pregunta, un pedido de aclaración, un comentario, esto no me quedó claro,
es bienvenido, digamos. No pongan la vara de la pregunta, si ponemos preguntas, una palabra muy fuerte, preguntas, una vara muy alta para empezar. Se pueden hacer preguntas, pero una pregunta puede ser esto: no estoy de acuerdo, no entendí, quiero comentar esto. No se exijan hacer preguntas por Zoom, digamos. Para dejar que la palabra circule un poco más, y vuelvo a agradecer, la verdad, los contactos con el CENTES 3 me emocionan mucho, son muy estimulantes, son muy ricos. Así que vuelvo a agradecer una vez más la invitación. Pablo, muchísimas gracias. A ver si se animan entonces los participantes. María Marta va a ir tratando de, como dijo Pablo, impresiones pueden ser dirigidas a él, lo que les trajo este conversatorio, estos textos. En principio, bueno, presentarles también por ahí a Andrea Carpintieri, vicedirectora de nivel inicial del CENTES número 3, Claudia de Rosa, vicedirectora de nivel primario del CENTES 3 de la sede de Gutenberg, María Marta Cabales, que la ven por ahí, la secretaria. Bueno, si se animan ahí en el chat, van poniendo preguntas y María Marta las va leyendo. Mientras tanto, entonces, bueno, algún comentario, alguna impresión, Andrea. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Sí, por supuesto, decir más que interesante todo lo que estuvieron contando respecto al trabajo, tanto Janina como María Belén y Laura, y bueno, por supuesto las palabras de Pablo, que también, digamos, siempre acercan un plus más en estos espacios que tanto, como decían las chicas en algún momento, necesitamos y queremos seguir garantizando y conservar, por supuesto, porque son de suma importancia, no solo para, por supuesto, nuestra formación y seguir aprendiendo cada vez más, sino que engrandece también a la escuela pública, a la escuela especial, al CENTES 3 en particular. Y también, en la misma línea de lo que se venía hablando, garantizar nosotras desde nuestro trabajo, nosotras y nosotros, particularmente desde el CENTES 3, garantizar la singularidad de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Y también estas luchas, estas necesidad de garantías, es también con respecto a los docentes, a lo que nos está pasando en este momento, en este contexto, bueno, que nos toca ahora desde la virtualidad. Y yo también quiero sumar, como decía Pablo, esto de bienvenido sea la intromisión de Violeta, porque es una realidad, como decía Jimena, que nos está pasando a los docentes, a las docentes, cuando estamos en medio de reuniones o intentar hacer ateneos o estas conversaciones en red. Y cuando me refería también a los derechos que tenemos que seguir garantizando y exigiendo respecto a los docentes, también teníamos, por ejemplo, nos llegan a las conducciones una propuesta que tuvieron que hacer las supervisiones de educación especial respecto a los actos públicos, que también, por supuesto, por lo que veníamos hablando, se deben realizar de manera virtual. Pero bueno, esta propuesta que les digo desde las supervisiones, en realidad tienen como objetivo, digamos, hacer visible que estos actos públicos que se intentan hacer no cumplirían con los requisitos fundamentales para garantizar la transparencia de los mismos. Entonces me parece que, bueno, estaba bueno en este encuentro también mencionarlo, y les doy un poquito también la palabra a otras docentes, como Laura Martínez, que es docente de nivel inicial del CENTES 3, que también me parece que puede comentar algo más acerca de esto. Laura, si te parece. Bueno, buenas tardes. No, muy brevemente comentar un poquitito lo que dijo Andrea desde nuestro lugar de trabajadores y trabajadoras de educación especial, compartir la situación particular que estamos viviendo en relación al tema de los actos públicos, compartir que la Secretaría de Educación Especial de UTE Cetera hizo una presentación el día 8 de julio a la dirección del área,
para poder empezar a organizar de una manera mucho mejor el tema del acceso a los actos públicos. Como ustedes saben, bueno, los trabajadores de educación especial estamos atravesados por esta cuestión de que nos están realizando en este momento, y también visibilizar que nuestros alumnos y alumnas que necesitan, y son sujetos de derecho, como decía Pablo, este enfoque de pensar las infancias desde el derecho, tienen derecho a un acompañamiento pedagógico, y no lo están pudiendo tener en tanto esas instancias no se organicen. Así que junto con Luciana Vivas, que es compañera de la sede de Gutenberg, queríamos hacer una muy breve lectura de algunos puntos de ese documento que queríamos compartir esta tarde con ustedes. Buenas tardes. Bueno, expresamos nuestra preocupación por la apremiante situación de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran sin trabajo ni obra social, y la necesidad de los alumnos y alumnas de tener su docente, ya que el acompañamiento de los mismos en sus trayectorias se realiza sobre la sobrecarga laboral de los otros docentes. Con respecto a esto, la UTE, quien nos representa, viene exigiendo la realización de actos públicos desde hace más de 3 meses. Planteamos dentro de algunos aspectos los siguientes ítems, para que se puedan realizar los actos públicos y sean de manera más transparente. Bueno, en primera parte, que las supervisoras adjuntas puedan acceder al listado de postulantes a cada uno de los cargos y de esta forma corroborar que las mismas cumplan con los requisitos estatutarios. El listado de postulaciones y de ganadores de cargos sea de acceso público. Que la realización de los actos de cobertura de cargos se realice a la brevedad y en un orden que no perjudique al sistema educativo ni a los trabajadores. Que se cubran todos los cargos de la modalidad. Que se implemente el listado complementario. Que también se plantea que todos aquellos trabajadores que no pudieron tomar cargos en actos públicos continúen protegidos, ya que la emergencia continúa. Y esto el gobierno de la ciudad debe cubrir, garantizar el trabajo a los docentes. Ha dejado en este caso a docentes suplentes sin cargos, y muchos de ellos son los que cubren, se quedaron sin ningún ingreso. Perdón que me quiebra la voz porque ha pasado a muchos compañeros de nuestra escuela en CENTES. Así que, sin más, quiero decirles que vamos a seguir luchando para que ningún derecho sea vulnerado. Gracias. Muchas gracias. En ese sentido somos rebeldes. Creemos que los maestros muchas veces no tenemos estos espacios y son importantes transmitir algunas cuestiones que hacen al cotidiano, a la organización institucional, para que la construcción de lo común realmente sea plural, para que la construcción del común incluya también las voces de las disidencias en la ciudad de Buenos Aires. Hace muchos años que también de algún modo estamos tratando, específicamente también en los CENTES, de resistir a otros discursos que, por ejemplo, están saliendo cuadernillos para niños de 5 años, 4 y 5 años, con una línea contraria a lo que veníamos hablando, de lo neurocognitivo, por eso usábamos el término que no es nuestro, sino que lo retoma Gisela Untoglich en uno de sus libros de neuroliberalismo. Hay nuevas sumisiones para las infancias, hay nuevas sumisiones también para los docentes, y en ese sentido, el CENTES en particular, por su historia, no solo el CENTES 3, todos los CENTES han sabido llevar adelante para su crecimiento institucional de estas luchas en el buen sentido, de poder decir por qué en principio la modalidad de educación especial es importante, aunque no aparezcamos muchas veces para inscripción de cursos, por qué es importante que en estos momentos de pandemia los compañeros y compañeras no se queden sin cargo, pero que al mismo tiempo no se utilice la tecnología para volar de un plumazo a los supervisores adjuntos que garantizan la carrera docente y garantizan la transparencia y la posibilidad de que justamente todos nosotros tenemos un sistema que hace al puntaje, a la capacitación para estar en los cargos, realizamos concursos, ¿sí? que
Entonces, bueno, nos preocupa en principio la demora para la gestión de estas situaciones y cuando se realizan estos intentos muchas veces de que en estos concursos no estén tampoco representantes de la Junta de Clasificación Docente. Sabemos que las juntas de clasificación docente están conformadas por no solo representantes del ministerio, sino también de otros sindicatos. Entonces, esas voces de las minorías, el perder la presencialidad, el perderle el espacio de la escuela, ¿no? como lugar también de la construcción de lo común, de una comunidad educativa, esto que lo estamos perdiendo, ¿no? En esta pandemia. Y bueno, este encuentro colectivo, mismo que se ha visualizado tan tristemente el 9 de julio, ¿no? Nos están faltando estas situaciones de poder juntarnos, de poder salir a decir lo que creemos, y bueno, en ese sentido las maestras nos animamos a decir estas cosas porque estamos en democracia y creemos que es importante que se respeten todas las instancias jerárquicas para la consolidación de estos actos públicos. Entonces siempre esta construcción de lo común fue muy compleja y es muy difícil. Y en eso sí tratamos de luchar permanentemente desde la voz de nuestros niños, que también son justamente aquellos que no son educables. Para la gran mayoría de nuestros compañeros que están por ahí en común, son esos niños que no aceptan aprender, no aceptan se niegan, se resisten activamente a la demanda del otro. Y bueno, ahí sin embargo está el deseo, la apuesta de un docente que se corre de su lugar de saber y bueno, intenta armar algún vínculo con estos niños, ¿no? Se nos fue como yendo el conversatorio por distintos temas, pero enlazan, yo creo, Pablo, todo lo que hace a la construcción de este común, en democracia que es tan complejo, estamos en tiempos tan difíciles, y donde, bueno, sin duda este momento de pandemia que nos convoca con mucho sufrimiento, también puede llegar a ser una oportunidad, ¿sí? Para poder dar a conocer algunas situaciones. María Marta, no sé si tenemos alguna pregunta, ¿sí? Sí. Bueno, en primer lugar hay un montón de adhesiones al tema que estuvieron exponiendo Laura y Luciana, gente preocupada por la situación y gente que pide que se respete el estatuto. Después otras personas, esto es más administrativo, pero que preguntan si esto queda grabado porque pudieron entrar más tarde. Creo que lo pueden buscar en el grupo de Facebook, ¿verdad? Sí. Bien. Y después hay una compañera que, a lo que Pablo había sugerido, que se pudiera hacer una reflexión, comenta sobre un texto que leyó en el profesorado de Teresa Punta, sobre una nena gitana que cruzaba todos los días el río para poder ir a la escuela, y que en realidad toda la escuela se adaptaba a la crecida y a la bajada del río. Bueno, creo que la intención de la compañera fue vincularlo con todas las adaptaciones que hacemos en educación especial y cómo la educación se amolda hasta este tipo de vicisitudes naturales. Bueno, Pablo, y te piden una reflexión sobre este tema y sobre, creo que también abarca esta cuestión de los actos públicos y lo que estuvimos hablando. A ver, un par de comentarios que se me ocurren. Uno es esto que apareció fuerte. Bueno, esto obviamente, lo de los actos públicos, obviamente tiene que ver con una idea de pensarse al docente como un trabajador de la educación, digamos, si hay una cuestión donde uno es un trabajador, con lo complejo que es la categoría trabajador, ¿no? Hace un tiempo con Alejandra Virgin, a quien supongo conocen, habíamos planteado como definición de docente la idea de trabajador de la transmisión de la cultura, ¿sí? Pero no como una definición de Twitter de 140 caracteres, sino pensar trabajador, transmisión y cultura en toda su complejidad, no verlo como una cosa que cierra, no como una onda de frase de mindfulness, aunque todo cierra, sino al contrario, ver lo conflictivo, lo contradictorio, lo difícil que es pensar trabajador, lo que es pensar transmisión, lo que es pensar cultura. Ver todo lo que se juega en eso, ¿no? Donde tiene que ver con cuestiones de ser un trabajador, en todo el sentido complejo de la palabra, ¿no? Además de muchas cosas más que ser un trabajador. Pero eso por un lado, y por supuesto doy mi apoyo y mi acompañamiento.
Lo que sí creo que apareció en todas las ponencias, y es un tema muy fuerte que explota en el sistema de educación y que se pone más fuerte en educación especial, que es esta tensión entre común y homogéneo, ¿no? Lo que vemos que durante mucho tiempo la aparición de cómo el concepto de común lo volvemos a pensar, como durante mucho tiempo la escuela resolvió el problema de lo común con la homogeneidad, ¿no? Y hemos visto las críticas al modelo homogéneo, muy interesantes, pero que muchas veces estas críticas al modelo homogéneo arrastraron el problema de lo común, ¿no? Nos llevaron a que no pensáramos lo común. ¿Y cómo vuelve a aparecer lo común? ¿No? Lo común es asociado a la idea de igualdad, ¿no? Como ver la idea de igualdades y desigualdades. Me parece que ahí aparece cómo la educación especial tiene un problema, un tema muy fuerte en cómo contestar a lo común, cómo plantear lo común con un sujeto que, como bien decía Jimena, en cierta forma se resiste a ciertas cosas, ¿no? No plantea, digamos, que igual tiene derechos, ¿no? Digamos, cómo pensar la problemática de lo común y cómo la educación especial lo resuelve. Me parece que ahí estas miradas, construcciones históricas y de luchas son muy ricas, este trabajo colectivo, ¿no? Pero creo que esto entre común y homogéneo hay mucho que seguir todavía pensando. Esto que recién planteaban, y solo para molestar, esta idea de, bueno, efectivamente el caso que cuenta Teresa, hermosa, de la gitana, ¿no? De cómo la escuela se adapta al alumno. Bueno, ¿cuánto es el límite de esa adaptación? ¿Cuándo es la solución estar todo el tiempo poniendo la escuela a disposición de, o dónde es la cuestión de qué es lo que ustedes decían, cómo este maestro, cómo lograr que en algún lado también se acerque el alumno, ¿no? No simplemente pensar una lógica totalmente adaptativa, y a causa de adaptación en el mal sentido, sino también una cuestión donde la adaptación sea un desafío al sujeto, ¿sí? No sea simplemente una facilitación en el mal sentido, ¿me entienden? Como pensar la adaptación como desafío, como, bueno, yo adapto para desafiarte, para que puedas llevarte algo más, ¿no? Esta hermosa definición de Mérier, ¿no? Que es aprender, es hacer algo que antes uno no hacía. Uno aprendió cuando hizo algo que antes no hacía, ¿no? Cuando simplemente uno sigue haciendo lo mismo, no aprendió. Cuando uno simplemente enseñó al alumno el interés, no le enseñó. Aprender tiene que ver con ser capaz de hacer algo nuevo. Bueno, entonces, ¿cómo conjugar la adaptación necesaria para que el sujeto llegue, pero que no sea simplemente un proceso adaptativo? ¿Me entienden? Cómo esta adaptación implica un desafío, que este sujeto se vaya más rico, se vaya con algo nuevo, se vaya con algo que todavía no traía, ¿no? Como, nada, estoy hablando sin saber de educación especial, y mucho menos sin estar en las aulas como están ustedes, digamos. Pero me parece que hay una tensión ahí también a trabajar entre común y homogéneo, y entre adaptación y desafío, ¿no? Cuánto hay que pensar que la adaptación tenga que ver con un desafío, con un tirar para adelante. No sé, son como ideas para seguir pensando. Son provocaciones más que ideas, ¿no? El gran riesgo en educación especial es una pedagogía basada en los intereses, ¿no? Entonces sabemos lo que lleva a eso, es justamente a la sustracción de gran parte de la cultura. Por eso la construcción de lo común, el derecho es así como nos enseña Mérier, o sea, se parte del todos, de la construcción de lo común, digamos, del derecho, y claro, para evitar justamente eso, o circuitos diferenciados, o que a cada niño se le da entonces una educación restringida en sus propios intereses, y bueno, después nos encontramos con los conflictos que también tenemos, no solo como maestros, sino como adultos, como madres, como padres, donde los niños, o sea, le estamos privando en esa situación más sencilla de, bueno, no, la motivación, vamos con lo que quieren, con el deseo, una parte del mundo, ¿no? Le estamos restando ahí una parte del mundo, en ese sentido, sí. Tanto Virgin como vos, como maestros, como desde Philippe Mérier también, el partir en educación especial, creo que sí, eso siempre para educación especial, igual que para común, todo, ¿no? Los violí, todo de entrada, y después vemos cómo lo adaptamos, pero sin ese riesgo de justamente circuitos diferenciados, convertirnos en isla, ¿no? De que la educación especial termine siendo lo mismo que, digamos, que se supone que tiene que modificar, bueno, replegada sobre sí misma. Creo igual, por eso la defendemos con tanto ahínco, que la educación especial en ese sentido, hoy por hoy, está alerta y atenta a estas situaciones, y al contrario, son desde el lugar de profesionalización también y de equipo interdisciplinario que implica, construyen permanentemente puentes con las escuelas comunes, y eso que, bueno, tiene que ver con esta mirada, sino retrospectiva genealógica de los orígenes de la educación especial, se fue modificando, por suerte, y digamos, si la posición actual es, bueno, es ese gran desafío, que no es sencillo, que es la gran tensión, ¿no? Cómo incluir las diferencias en este universal, y bueno, ahí estamos todo el tiempo pensando cómo extender estos horizontes.
Claudia de Rosa, bueno, vicedirectora de nivel primario, ¿alguna reflexión, alguna pregunta? Sí, me quedé pensando lo que vos comentaste y las chicas también cuando leyeron acerca de la época del control, ¿no? Que yo creo que no terminó y que continúa, y también que es un gran desafío, ¿no? Para todos nosotras y nosotros como educadores, ¿no? Y me quedé pensando cuando muchas veces en las escuelas, en vez de trabajar interdisciplinariamente o transdisciplinariamente, nosotros recibimos recetas de médicos, otro tipo de profesiones, psicopedagogía, psicomotricista, bueno, otro tipo de profesiones que en vez de trabajar juntos nos mandan una receta y nos dicen qué tenemos que hacer. Entonces, exacto, de la psiquiatría y demás, entonces nos dicen qué tenemos que hacer con ese niño, ¿no? Cuántas horas tenemos que trabajar, de qué manera tenemos que trabajar, bueno, el tema de la medicación y demás. Entonces me quedé pensando un poco, ¿qué pasa con esta autorización, ¿no? Del educador? ¿Cómo nos tenemos que autorizar como educadores frente a esto que viene como una bajada lineal, ¿no? De cómo tenemos que proceder, cómo tenemos que enseñar, de qué manera, cuánto, cómo y cuál tendría que ser el logro? Entonces, bueno, como reflexión es esto, ¿no? De pensar qué nos pasa a los educadores, a las educadoras, en estos tiempos donde recibimos, parece como que estuviéramos lejos de esa época de control, sin embargo, recibimos, entre otras cosas, este tipo de demanda y de exigencia. Ahora lo dejo a Pablo para que nos haga una reflexión acerca de esto. Sí, a ver, un par de ideas. Control hubo siempre y siempre va a haber, digamos, ¿no? Hay una cuestión donde sociedades sin controles no existen. El lazo social implica algo del orden del control, digamos, que también la contracara del control es el cuidado y el acompañamiento, ¿no? Es como lo que Freud llamaba el malestar en la cultura, ¿no? En cierta forma, bueno, la posibilidad de hacer lazo, de ser colectivo, de tener ciertas cosas, tiene que ver con cierta incomodidad del sujeto. Me parece que lo que estás planteando es cómo se puede hacer con esto, o sea, qué implica, cuál es el nivel de obligación de acatamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, esta es una recomendación de un profesional que uno supone también que viene de un saber validado, digamos, tampoco presupone uno que el que manda esa nota es alguien malo que quiere molestar, digamos, uno puede, supongo que partimos presuponiendo buena voluntad del otro. Pero efectivamente, ¿qué hacemos con esto, no? Y ver cómo, bueno, cómo uno puede tamizar, si no se puede trabajar interdisciplinariamente porque no se permite, porque no podemos encontrarlo, porque el médico mandó una receta y no puede venir a la escuela y demás. Bueno, que es entendible también que de última no pueda, aunque debería, digamos, bueno, ver cómo lo procesamos, ¿no? Ver el lugar donde, bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros con esto? Digamos, y ser capaces de generar una buena respuestas más inteligentes que simplemente lo acepto o lo rechazo, ¿no? Creo que el trabajo es ese, bueno, ver qué hago con este aporte, cómo lo trabajo. Bueno, es muy fácil decirlo, y más por Zoom, digo, hay que estar en las escuelas recibiendo esto, ¿no? Pero digo, me parece que la cuestión es esto, cómo poder hacer algo que no sea simplemente el sí o el no, ¿no? Digamos, salir de este lugar, ¿no? No sé, esto es lo que se me ocurre. ¿Alguien estaba escribiendo algo también? Sí, ¿no? hay varias ahí, sí. Bueno, nos dice muy interesante para repensar qué significa trabajar en equipo, qué lugar ocupa la escuela en este sentido, siempre teniendo que hacer lo que se nos dice el discurso médico hegemónico. Esto es muy, muy, muy así, Pablo, o sea, de verdad nos llegan indicaciones, y más con esta línea de lo cognitivo-conductual, donde directamente indican hasta que, bueno, el niño que evalúe, ¿no? Y sabemos los costos que implica eso después para un diagnóstico, o lo que el docente cumpla con tal casillero. Por supuesto que en ese sentido hay una posición crítica, y la mayoría de los docentes no completan esos formularios, porque sabemos que eso después es utilizado de algún modo para diagnosticar a un niño, y el circuito que implica en la construcción de la subjetividad, ¿no? El diagnóstico. Pero llegan a las escuelas constantemente a formularios para completar en relación a las observaciones de clase, bueno, cuán adaptable es o no ese niño o esa niña. Sí, debe haber también, sin saber, debe haber una demanda familiar para que esto funcione también. Sí.
y hasta un deseo familiar de que haya una respuesta que efectivamente esto solucione el problema. Digamos, a veces esa demanda familiar no es simplemente mala familia, sino que hay un deseo de que por favor solucione, que mi hijo esté mejor, digamos, parece que también hay una demanda lícita de que parece que por acá, vamos por acá, ¿no? Entonces, es bien complejo, es bien complejo, ¿no? Sí. Y yo me quedé pensando en esto de autorizarnos como docentes, ¿no? Que tenemos un recorrido, un saber, que nos convoca ese saber, como para poder hacer esa pregunta que desarticule, ¿no? Una cosa tan lineal que sabemos que va a perjudicar mucho a nuestros alumnos y alumnas. Los perjudica enormemente porque detrás de eso tan lineal hay una mirada de que esto es así. Entonces hay que trabajar de esta manera. No hay una llamada a la reflexión, hay una bajada lineal en esto, ¿no? Entonces pensaba en nosotros cómo autorizarnos para hacer otro tipo de devoluciones y de trabajo, ¿no? Es decir, autorizarnos de años que nos han desautorizado y nos siguen desautorizando, ¿no es cierto? Pero digo, esto que nos convoca, ¿no es cierto?, de poder reflexionar juntos, me parece interesante, ¿no es cierto?, el poder plantearlo. Sí, Pablo. No, esto que una de las pocas cosas que enseñó la pandemia es que hemos demostrado que no alcanza con la buena voluntad para enseñar, que no alcanza con voluntarios. Los padres han visto que parece que hay un saber específico que tenemos, ¿no? Que parecía que era re fácil enseñar, cualquiera enseña, los maestros son malos. Bueno, la pandemia le ha demostrado a los padres que parece que tan sencillo no es, ¿no? Han recuperado nuestra condición de un saber específico, ¿no? Y esto vuelve a aparecer. Bueno, autorización. Los médicos pueden decir esto, yo escucho la palabra médica, que se hace en la escuela es mi saber en juego, no es un problema de autoridad en el mal sentido de mando yo, sino en el sentido de tengo un saber que me autoriza, un grado de autorización. Sí. A veces la categoría de autorización es muy útil para pensar este tipo de cuestiones, ¿no? Gracias. No, y lo que a mí me preocupa que, ojo, que no malentienda de que, digamos, que uno está justamente lo que, digamos, el saber médico tiene un saber, digamos, y más con niños, o sea, hay una demanda necesaria de la familia, de una situación que bueno, que requiere justamente esa mirada. El punto, bueno, cómo construir esos límites en los territorios y donde, bueno, justamente en la escuela lo que tratamos de ver no es un paciente, ¿se entiende? Es un alumno, un niño, en ese sentido es una mirada en la que tenemos que corrernos porque lleva inevitablemente, si no estas prácticas, a la patologización de la infancia puede dar tranquilidad en un momento, decir, y dar cierto sosiego, mi hijo tiene esto, pero en la escuela priorizamos el nombre propio, más allá de que no desconocemos lo necesario y oportuno cuando es un diagnóstico bien dado y a término, lo importante que es también, porque es una manera de saber por dónde, no estamos diciendo eso, pero sí creemos que cada niño tiene un nombre propio y bueno, mucho más, y estas lamentablemente avanzan, ¿no? Estos procesos y se ve mucho lo que tiene que ver con la medicalización y todo eso. Después, a ver, hay algunos aportes. Sí, hay una reflexión que hace otra participante en relación a esto y a lo del nombre que vos estabas diciendo, Jimena, cómo este discurso que cosifica a los chicos a través de sistemas de premios, castigos, puntajes, es diferente a la mirada que tenemos en CENTES, donde trabajamos con la subjetividad, con la individualidad de cada niño. Sí, esta es la reflexión que hace la participante. Sí, ahí hay otra. Cómo se confronta la mirada, o sea, es otro tipo de mirada. Había otra pregunta que quedó antes, más dirigida a las chicas, para que explicaran, tiene que ver con algo que comentó Pablo, de lo impensable de pensar más de un docente por aula, capaz, vos lo decías más en función a la escuela común con el acompañante. La pregunta va en realidad dirigida a la modalidad que en CENTES y en las escuelas integrales hay del trabajo de pareja pedagógica. Y hay una participante que pedía entonces que contaran un poquito cómo era este tipo de trabajo. ¿Quién se anima, chicas? Ahí el porqué, la importancia de la pareja pedagógica, ¿sí? En la mirada, en el abordaje, ¿no? A ver.
Andrea, Laura, Claudia, la que quiera. ¿Quieren alguna de las docentes? No, para que no quede... Laura, ¿te si animás? querés, Laura, Luciana, Laura. Acá estamos, un poquito Denise. cada una, capaz que lo vamos Todos los construyendo como orientadores. trabajamos entre todas, ¿no? Trabajamos tanto a nivel inicial del centro como en la primaria, en parejas pedagógicas. Somos profesionales, además de ser docentes, somos psicólogas, psicopedagogas, diferentes profesiones, y trabajamos de esta manera, construyendo, ¿no? Esto triangular, digamos, con cada uno de los alumnos. Son, sobre todo en CENTES, son niños que algunos tienen, en realidad todos están comprometidos en su subjetividad, y son muy complejos, entonces pensamos entre todos, trabajamos con grupos reducidos. En escuelas integrales también se trabaja con grupos reducidos, pero trabajamos de esta manera, apoyados siempre por el equipo interdisciplinario, que también son, como bien dijimos antes, hay psicopedagogas, psicomotricistas, trabajadora social, la parte de la conducción, los curriculares, y vamos trabajando de esta manera, nada, apelando a la terceridad, pensando juntos, de qué manera, no sé. Es esto, desde la posibilidad de la terceridad que comenta Laura, es poder tener justamente otro punto de vista, y no quedar solamente entre docente y Laura. Se va cortando. Pero bueno, retomo un poquito lo que Laura estaba diciendo respecto a la terceridad, esta posibilidad de tener, digamos, un otro que pueda observar desde otro lugar, y no solamente que quede, digamos, esta confrontación o este espejo con respecto al docente y el alumno-alumna. Entonces, por eso tan válida la posibilidad que tenemos en docentes, y bueno, también en las escuelas integrales interdisciplinarias, del trabajo en pareja pedagógica. Se cortó Lau, por eso retomé un poquito. Laura Martínez, por ahí que la veo con ganas también de comentar algo en relación a lo de pareja pedagógica, el porqué, y por ahí Laura explicar cuál sería la diferencia entre en la mirada de la educación especial, entre una posición de terceridad en pareja pedagógica al interior de un nombramiento docente, de un estatuto, con la mirada de los acompañantes pedagógicos no docentes, que bueno, que termina siendo para los compañeros un trabajo tercerizado, en mucha soledad. Si podríamos plantear, ahí yo agrego otra pregunta para complejizar un poquitito la mirada. ¿Te animás? Bueno, quizás traer un poquitito del histórico. Educación especial, que tiene una historia también de años, tiene una mirada y una impronta de acompañamiento y de trabajo con otros. Esto creo que es característico de la modalidad en sí. A partir del año 2012, cuando ingresa lo privado fuertemente a la escuela pública y se hace presente a través de los acompañantes personalizados no docentes, se produce todo al interior de nuestra modalidad, se produce un fuerte cimbronazo, porque la verdad que yo no sé si todos coincidimos, pero ahí se sitúa uno de los puntos en donde sentimos que empezamos a ser corridos de nuestro trabajo más característico. La pareja pedagógica tiene unas características tal cual como relató Laura en nuestra forma de trabajo. La terceridad, aún estando con un solo niño, tiene que ver también con una cuestión simbólica que se juega ahí, desde varios registros también. Pero también es cierto que tenemos una larga historia en educación especial como maestros de apoyo pedagógico, quienes creo que todos los que estamos acá hemos trabajado en escuelas comunes, en escuelas de recuperación, pero sobre todo en escuelas integrales interdisciplinarias, pero en escuelas comunes también. El trabajo con los compañeros, el poder aportar una mirada de flexibilidad. Yo cuando leíamos un poco los comentarios, quería compartir también un documento que para la modalidad fue muy importante del año 2009, que es Orientaciones de Educación Especial, porque ahí se pone sobre la mesa un modelo de discapacidad distinto al que veníamos escuchando a la genealogía. Estábamos hablando de un modelo social de discapacidad, entonces la barrera está puesta en el afuera,
no en el sujeto. Es un sujeto de derecho el que aparece fuertemente ahí, de derecho a la educación. Bueno, volviendo a esto, creo que con los años también nosotros desde la modalidad fuimos teniendo diferentes formas de alojar a las personas que venían desde el ámbito privado, que todavía están trabajando. Actualmente creo que hemos tenido que seguir articulando cada vez más, poder otorgar una mirada. Para nosotros creo que casi todos compartimos que la modalidad tiene que ver también con una forma de hacer y de ser docente, que creo que todos compartimos, más allá de que seamos también de quienes nos están escuchando de común, que tiene que ver con esta búsqueda por hacer un aporte más creativo, por poder tener otra mirada, por poder hacer una pregunta. Los niños y las niñas con los que trabajamos son siempre para nosotros preguntas que nos llevan permanentemente a trabajar con otros, a pensar con otros. Y me parece que eso es algo que hace a nuestra historia como modalidad, y que creo que la pareja pedagógica es algo que se viene pensando hace bastante, cada vez más es más necesario en la escuela que llamamos común. Hoy la verdad que lo común es lo especial, porque lo común es que todos, este cuestionamiento no al homogéneo. Me parece que, bueno, podemos aportar, seguimos aportando, me parece una mirada que tiene que ver con la reflexión, con la pregunta, con saber que se construye con otros. Me parece que bueno, en ese sentido es importante nuestra mirada. En un momento donde hay un retorno, esto es personal, yo creo que hay un retorno también después de haber pasado por estos años de pensar desde un modelo más social la discapacidad, entonces ponerlo en otro lugar y no en el sujeto. Creo que también fuertemente hay una vuelta a la medicalización, a esta vuelta sobre mirar a los que no encajan y tratar de correrlos. Pero bueno, me parece que es todo un trabajo a seguir haciendo. La pareja pedagógica es algo que se viene pidiendo y que me parece que es importante seguirlo trabajando. La forma, bueno, es esta, particular en el CENTES, pero bueno, creo que todos hemos trabajado en esta modalidad, aun quienes trabajamos muchos años en común, que es sabiendo que la heterogeneidad del aula hoy requiere de la multiplicidad y de la creatividad, ¿no? De poder hacer un lugar para todos, pero que no es así tan fácil, que es justamente un trabajo y una posición. Para educación especial es como que la ABC por ahí, o sea, el trabajo interdisciplinario como eje y la pareja pedagógica, para por ahí que viene otras modalidades. Lo que nos preocupa fuertemente es con estas tendencias por ahí privatizadoras que se vinieron imponiendo fuertemente en los últimos 4 años atrás, pero bueno, en la Ciudad de Buenos Aires hace más tiempo, que se desplaza justamente la potencia de la educación especial, y cuando hablamos de inclusión, justamente los docentes los docentes de las escuelas comunes, las compañeras de escuela comunes, no pierden estos dispositivos, ¿no? Digamos, de algún modo, para poder pensar esta construcción de lo común con otros, en parejas pedagógicas, entre varios, y aparecen como cuestiones de compañeros por fuera, precarizados, con otras funciones, y una fuerte articulación con el área de salud. Nuevamente ahí, una fuerte articulación con el área de salud, con lo que implica para los niños que esa atención solo va de la mano, si hay un certificado de discapacidad que la respalde, si hay un psiquiatra que la respalde. Entonces ahí educación especial vuelve a ser como rebelde y sale a decir, ¿por qué no? Si hablamos de una real inclusión, no pensar en configuraciones de dispositivos de intervención con las infancias de la modalidad de educación especial, que es la pareja pedagógica como principio rector y el abordaje interdisciplinario. ¿Por qué no al interior? Si ahora, como dice la compañera Laura, lo especial de la escuela se vuelve lo común, ¿por qué no en cada escuela común equipos interdisciplinarios, parejas pedagógicas? Bueno, por supuesto, eso implica, sabemos, una inversión de recursos, pero bueno, también la inclusión requiere, para que no sea solo una palabra, de la asignación de recursos y de un Estado presente en ese sentido, que pueda pensar a las infancias
en su singularidad, porque no se trata de la inclusión, sabemos que todo esto que estamos diciendo no lo podríamos hacer con un niño, hay mucho sufrimiento, y eso nosotros son los niños que recibimos, digamos, el sufrimiento psíquico que lleva un niño con un diagnóstico de muchos años en una modalidad donde de algún modo sí está incluido, está compartiendo el espacio físico, pero no hay quien lo mire, o está con no sé, un andamiaje permanente, una muleta permanente, entonces nada del común para ese niño se construye, sino que es el niño que está recibiendo el apoyo. Entonces, todas estas cosas me parece que son preguntas que, o sea, que eso, al estar en el interior, por lo menos en la modalidad de educación especial, todos nuestros niños son comunes, o sea, entonces desde ahí pensamos cómo intervenir, pero bueno, en las escuelas primarias comunes todavía, digamos, genera mucho rechazo a veces la palabra de la inclusión, porque es visto como mayor trabajo para los docentes y afrontando situaciones en lugares de mucha soledad, o con acompañamientos externos, pero gente por ahí, compañeros que de algún modo no atravesaron con el proceso de formación, de todas estas lógicas que hablábamos antes, ¿no? De estatutarias, de capacitación, de un cargo, sino compañeros precarizados que van y que ni siquiera responden a veces a la dirección de la escuela, sino que, bueno, el problema termina saliéndose, digamos, resolviéndose, pero se corta por lo más corto, o sea, que es esa alianza entre la familia, la necesidad de la familia que está desesperada porque su niño lo atiendan, y un contrato privado con una obra social y un acompañante pedagógico no docente. Nos parece que es importante recalcar este nombre, no docente. Y de todos modos, eso ya está instalado, es resolución, pero creemos que no fue ingenuo, y ahí hubo un dejar entrar a cuestiones que por lo menos no es la posición, sí, ahí lo hablo en nombre propio y en nombre de nuestro equipo, cómo pensamos el trabajo en lo común, en el ámbito público, ¿no? Nosotros queremos una modalidad de educación pública especial, y eso sí lo defendemos, una modalidad pública especial. Sí, María Marta. Jimena, sí, hay una última pregunta, pero que tiene que ver con una lucha y un reclamo y una preocupación nuestra, que es qué pasa con los chicos una vez que se dejan de sostener estos aprendizajes, porque crecen. La pregunta es por el futuro, y tiene que ver, me parece, con esto que estamos luchando hace un montón con la creación del CENTES adolescentes. Bueno, pero había que dar pie a esto porque tiene que ver mucho con... No, nos pasa esto también. Los alumnos crecen digamos, y requieren experiencias reales de inclusión. Experiencias reales de inclusión. Y es un debate que, bueno, hay que dar. La verdad no tenemos la respuesta, pero sí podemos decir que un niño que no tiene lenguaje verbal, no tiene capacidad de algún modo, por decirlo es fuerte, pero digamos de relación, de contacto visual, hay muchas áreas comprometidas a nivel subjetivo. Ofrecerles un nivel medio, una escuela común de nivel medio, es como ofrecerles de algún modo el vacío, ofrecerles la nada. Lo que nos va pasando, eso sí es estadístico, no está por fuera de cualquier apreciación del orden de lo ideológico, lo político, digamos, es que los datos hablan de que estos niños nuestros alumnos, terminan acudiendo a sus 14, 15, 16 años a centros educativos terapéuticos, nuevamente privados. Entonces ahí, porque justamente ni siquiera los centros de básicos de orientación pueden dar respuesta a muchos sujetos, a muchas infancias y a muchas adolescencias que van creciendo y que requieren de otros modos de abordaje para que la inclusión no sea solo una palabra, ¿no? Pero eso daría para otro tema. Pero en concreto, a ver, Pablo, ¿cómo pensás la inclusión y la calidad de esta atención? ¿Qué es tan difícil? ¿Qué es lo que nos pone a discutir a todos? ¿Pensás que es posible una real inclusión con todos los... ¿Cómo lo podemos pensar? Porque para que no genere estas resistencias, ¿no? Tal vez comenzando ideas. Yo creo que en algún lado la oposición inclusión-calidad, yo no coincido, pues se opone una cosa del orden de lo político con la inclusión, otra cosa del orden de lo económico, que es calidad. O sea, me parece que no me parece la cuestión para entrar por ahí. Pero sí creo, tal vez recuperando lo que decían y esto que están planteando, que es dónde uno pone la vara. Digo, efectivamente hay que seguir luchando, sin duda siempre hay algo más para luchar. Pero probablemente hay que seguir peleando para cuando terminan estos chicos la escuela, dónde van, estos que están planteando después secundaria, esta cuestión
una compañera hablaba de, bueno, de no alcanza con pedir que la escuela se adecue a las mareas para que venga la niña esta, el caso que contaban, sino de pedir por el bote. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que muchas veces lo que hay que ver es, y lo que ustedes están contando que hacen es el día a día, le estamos ofreciendo una mejor situación de vida a los sujetos. Probablemente no tanto como deberían, falta muchísimo, pero creo que mirar históricamente es ver qué había antes, cómo vamos avanzando. Falta muchísimo, pero también ver lo que se hace. Ver que en algún lado, tal vez estos chicos después no hay muchos lugares donde ir y terminen en lo que están contando ustedes, pero pudieron aprovechar una experiencia de escuela primaria interesante. Digamos, ¿no alcanza? Por supuesto que no alcanza. Por supuesto que con eso que no vamos a bajar los brazos, pero sí es ver en comparación con qué, ver un poco la cuestión, ver lo que sí se hizo, ver hacia dónde avanzamos. El tema de inclusión, esto, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? A mí que más que calidad me gusta hablar de buena enseñanza, de buena educación, volver un término un poquito no tan medible, la calidad por el origen que viene, implica mediciones y cosas por el estilo, me da un poquito de miedo. Pero sí entiendo cómo garantizar una buena educación y cómo pensar que muchas veces también la buena educación tiene que ver con el sujeto concreto, ¿no? Hay un mínimo que garantizar, hay un común a garantizar y hay cosas concretas. Me parece que más allá que no alcance, y por supuesto que no alcance, y uno tiene derecho a seguir diciendo que no alcanza, le estás planteando en la vida cotidiana de un chico mejores condiciones que las que le estaban esperadas. Entonces ya con eso hicimos bastante. No alcanza, no, claro que no alcanza, pero nos permite ver también lo que sí hicimos como algo bueno, ¿no? Nos permite sonreír además de enojarnos, ¿no? No, muchísimas gracias. Y la verdad que sí, Pablo, ver todo lo positivo que también ocurre en las escuelas y por eso estamos, ¿no? Bueno, ya estamos en tiempo. Agradecerles a todos la participación. Nos llevamos entonces esta última reflexión de Pablo, todo lo que construyen diariamente las escuelas, lo que sostienen, y bueno, y estas buenas prácticas. Desde ya muchísimas gracias, y si quieren, bueno, levantamos los micrófonos, hacemos un saludo, porque el dispositivo este es un Zoom seminario, no permite que nos veamos todos, pero sé que hay muchas personas del otro lado de la pantalla. Ojalá les haya resultado interesante este conversatorio. Un abrazo grande. Saludos. Chao. Hasta luego, muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos, Pablo. espero el año que viene vernos en cara una vez por allá. ¿Sí? Ojalá. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Quédense en casa. Chao, gracias.